CONADU al frente. El programa de los docentes universitarios. Un panorama sobre la realidad nacional, la educación superior, la ciencia y la tecnología. Entrevistas, investigaciones, debates y un recorrido por las universidades de todo el país. Los lunes a las 20 en Capó. CONADU al frente. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de CONADU al frente, el programa de los y las docentes universitarios. CONADU al frente es el programa de los docentes universitarios que podés escuchar por aquí, por Radio Caput, todos los lunes de 20 a 21 horas. Le damos un panorama sobre la realidad nacional y universitaria, con entrevistas, investigaciones y el imprescindible recorrido por las universidades de todo el país. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, CONADU, y en Twitter, @PrensaCONADU. También nos pueden mandar mensajitos aquí a la radio, si tienen dudas o nos quieren contar algo, al 11 6516 4446. Estamos aquí en vivo en esta calurosa noche, en el día de hoy, con el compañero Pablo Macías, secretario de prensa de la CONADU. Mi nombre es Elizabeth Vega, del equipo de prensa de la CONADU. Le damos la bienvenida también a Luis Javier, nuestro querido operador. Muchas gracias, Luis. Y como siempre, el imprescindible aporte de Mariana Fernández Camacho, productora del equipo de prensa de la CONADU también. Les recordamos que nos pueden escuchar también desde la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, todos los martes por la FM 106.9 o por la web en www.untdf.edu.ar. También nos pueden escuchar desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero en el 92.9 o a través de su web. También presentes en la radio UNDAB de la Universidad Nacional de Avellaneda los martes de 18 a 19 horas en el 90.3 o a través de la web de la radio. Por Radio Universidad de San Juan, todos los días jueves en el dial FM 93.1 y por la web. También pueden descargar esta emisión, este programa y todos los programas desde el sitio web de ARUNA, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentina. Los días martes nos pueden escuchar también al mediodía tempranito por la radio Germán Abdala, la radio de los compañeros trabajadores del Estado, de 11 a 12 horas. Agradecemos entonces a todas las retransmisiones y pasamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo. ¿Cómo andas, Eli? ¿Todo bien? Bien, con calorcito y con muchas novedades. Muchos temas para charlar. Sí. Tuvimos una semana donde, que estuvo atravesada por lo que fue el cercamiento de la ciudad de Buenos Aires por el G20, por un lado, donde, en realidad lo que más trabajaron los medios es el evento en sí, que más allá de algunas torpezas del gobierno, como, no recibirlo a tiempo al presidente de Francia, Macron, o algunas otras percances, lo que el gobierno intentó es mostrar que podía hacer un evento de carácter internacional, pero simplemente en la formalidad. Salió bastante mejor que haber garantizado la final de la Copa Libertadores, ¿no? Pero aún así, lo que nosotros reclamamos, y con la CTA, con los movimientos sociales y con los distintos sindicatos reclamamos el viernes, es que este encuentro del G20 nuestro gobierno al menos no estaba a la altura para defender la soberanía de nuestro país, tratando de insertarnos, entre comillas, inteligentemente al mundo, pero que eso tiene que ver no con la entrega del país, con dar facilidades para que el capital internacional venga a invertir sin ningún tipo de condicionamiento, sino que tiene que ver con un modelo económico que promueva el desarrollo
nacional, el desarrollo del país, y no como ahora que estamos atravesados por una liberalización de la economía que solamente beneficia a los demás países, ¿no? Que logran meter sus productos en el mercado local, destruyendo la industria nacional, y que por otro lado, en esta etapa a nivel mundial, todos los países centrales los que están haciendo, en vez de liberalizar su economía, se están cerrando para defender sus fronteras y su industria, ¿no? Entonces, digamos, vivimos un presente donde el gobierno está a contramano de lo que están haciendo los grandes países del G20 para defender sus intereses. Entonces, tuvimos una semana atravesada por esta situación, donde, como te decía antes, a falta de iniciativa del gobierno nacional, lo único que quedó, o lo que intentaron demostrar, es bueno, qué lindo que estuvo el show en el Teatro Colón. La emoción, y las lágrimas. Cuestiones por ahí mucho más banales que lo que realmente podríamos haber hecho con un gobierno que defienda nuestros intereses. Incluso en el día de hoy estuvo hablando nuestro presidente en conferencia de prensa y la verdad es que desconocía todo esto que vos estás contando. Incluso también muy por arriba hizo alguna mención entre el encuentro con Theresa May, la primer ministra inglesa, y el reclamo histórico por la soberanía. Bueno, terrible, no planteó nunca el reclamo histórico que tenemos por la soberanía de Malvinas, sino que se contentó con tratar de establecer una ruta comercial que de San Pablo pase por Córdoba y de ahí vaya a la isla, ¿no? Bueno, otro tema central en nuestra agenda histórica que el gobierno desestima, ¿no? Y bueno, ese fue un tema que atravesó toda la semana, pero a la vez también tuvimos otros temas más ligados, de los cuales vamos a hablar en el programa. Uno es el cierre de la causa de Santiago Maldonado, ¿no? por el pedido de justicia que tiene la familia. La familia anunció presiones por parte hacia el juez de la causa, ¿no? Porque también el gobierno quería sacarse de encima esa causa y que se termine de hablar sobre el tema. Claramente el hecho de que Santiago Maldonado haya fallecido en el río tiene que ver con la responsabilidad de la Gendarmería, que aplicó una represión en un lugar donde no tenía que ser. Ninguna persona que no sabe nadar, como no sabía Santiago, se tira a un río en esas condiciones, si no es por la brutal represión que aplicó la Gendarmería. En ese sentido es terrible y nefasto que la causa se haya intentado cerrar. La familia va a seguir reclamando porque claramente hay una responsabilidad del Estado, no solamente en el caso de Maldonado, sino en una serie de casos de represión como los que todos venimos denunciando, Rafael Nahuel, los compañeros de la CETEP, que han sido asesinados también por las fuerzas represivas la semana pasada, y otros tantos casos que hoy se agudizan con un decreto que saca la ministra Bullrich, que también le da rienda suelta a las fuerzas represivas para determinar cuándo tienen que abrir fuego sin ningún tipo de garantía para los ciudadanos. De eso también vamos a estar hablando en el programa. Y por último también en el plano universitario, algo que es central es que la semana pasada dimos una negociación y una disputa en la paritaria, y ahí logramos que el bono para los universitarios se pueda cobrar también, es decir, el bono que estaba para los estatales se pueda cobrar para los universitarios. Y en el día de hoy también ese bono, después de una negociación, se aprobó para que
y se acordó para que lo cobren los docentes preuniversitarios. No es lo que nosotros estábamos reclamando el adelantamiento de la cláusula de revisión, porque eso es lo que realmente mejora las condiciones salariales de los trabajadores, pero esta pequeña lucha que dimos logró llevar a buen puerto, porque el año pasado ni siquiera habíamos recibido ese bono que sí le pagaron al conjunto de los estatales. Esta vez, seguramente producto de la lucha histórica que dimos durante todo este año y de una serie de acciones que dimos a lo largo del año, al menos tuvieron que aceptar eso, y lo que vamos a seguir peleando es, como te decía antes, por el adelantamiento de la cláusula de revisión, porque ya a esta altura la inflación, que este gobierno no puede frenar, está muy por arriba del aumento que hemos obtenido. Si bien el aumento que conseguimos nosotros en el sector universitario está por arriba de muchos otros incrementos salariales que han conseguido otros sectores en el ámbito estatal, ¿no? Pero aún así estamos por debajo de la inflación y vamos a seguir peleando para no perder poder adquisitivo y para luchar por lo que nos corresponde. Excelente. Realmente es una lucha que venimos dando y que también gracias a esa lucha justamente podemos llegar a esto también, ¿no? Y esa lucha que vamos a seguir dando y que no vamos a claudicar, que es también una lucha de todos los sectores que venimos dando en una gran unidad, ¿no? Y que lo venimos realizando en las calles y en todos los espacios. Antes de introducirnos al siguiente tema, Pablo, quiero que le enviemos un saludo, un mensaje grande, una recuperación a nuestra querida compañera Virginia Ozán. Vir, te mandamos un beso grande, recupérate pronto, sobre todo para que yo no haga papelones acá como el que estoy haciendo, pero no, bueno, te apreciamos mucho, así que pronta recuperación. Y bueno, estábamos hablando, ni bien iniciaste con tu desarrollo sobre la semana pasada, sobre todo lo que sucedió alrededor del G20. Y bueno, contanos, en el día de hoy realizamos una entrevista con un gran compañero que justamente trabaja estos temas, ¿verdad? Sí, no, la verdad ahora la van a escuchar, genial. Carlos Bianco, investigador y economista, investigador, pero además miembro asesor de la CTA de los Trabajadores. La verdad una entrevista muy interesante en profundidad sobre el G20 y después también sobre la realidad de nuestro país y los desafíos para adelante. Bien, vamos a escucharla ya que el compañero justamente es docente y está dando clases en este momento, por eso realizamos la grabación. Como bien dijimos, entonces escuchamos lo que tiene para contarnos, el aporte que nos va a dar la visión del docente y asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores Argentinos, Carlos Bianco. Ahora, entrevistas. La realidad nacional en CONADU al frente. Bueno, hola Carlos, estamos con Carlos Bianco, docente investigador, economista de la Universidad de Quilmes y asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA. En primer lugar, Carlos, te queríamos preguntar un breve balance sobre lo que fue la reunión del G20 acá en Argentina. Bueno, ¿cuál es la impresión que te deja esta cumbre, ¿no? Con el rol que juega nuestro país en la misma, ¿no? A ver, muy poco. Me parece que en términos de resultados muy poco. Diría que si uno mira los resultados respecto de cuál es el objetivo del G20 como principal foro de gobernanza económica global, no ha generado ningún resultado positivo. ¿Por qué te digo esto? Porque los temas que debería haber tratado el G20 son los principales problemas económicos, sobre todo, que está teniendo la economía global. Por ejemplo, el sistema multilateral de comercio, el parate de la Organización Mundial de Comercio, esta idea de creciente proteccionismo. La verdad que lo único que apareció es un comunicado en donde se dice que se reconoce que hay prácticas proteccionistas, no hay ningún consenso en términos de cómo abordar un nuevo sistema multilateral de comercio que sea efectivamente a favor del desarrollo, y lo único que se dice es, bueno, lo vamos a ver el año que viene, cuando en la próxima presidencia vamos a volver a discutirlo. Después, otro tema candente en la agenda internacional, el tema de las migraciones internacionales.
no dice nada el comunicado, no hay ningún consenso, no hay ninguna medida en concreto para solucionar el dramático tema de las migraciones, sobre todo las migraciones de los refugiados. El sobreendeudamiento de los países del mundo se reconoce, se señala con el dedo indirectamente en algunos países que están sobreendeudados, pero tampoco se propone ninguna solución para ese problema. El tema de la reversión de los flujos de capital desde los países periféricos hacia los países centrales, absolutamente nada. Digamos, son los principales temas que están en discusión en la arena internacional. Vienen los principales 20 líderes del mundo y no llegan a ningún resultado, salvo sacar un comunicado inodoro, incoloro, insípido, en donde reconocen los problemas del sistema capitalista en su fase actual, en su fase neoliberal, pero no solucionan nada. Es decir, me quedo corto con sabor a poco. Digo, un fracaso rotundo y absoluto de esta reunión del G20, más allá de los temas organizativos, que la verdad que me preocupan en muy poquito, digamos, los temas organizativos. Eso lo discutan los programas de Chimento, como se le dice. Exacto, exactamente. ¿No? Uno vio como que lo único que intentaron mostrar es bueno, las actividades, cómo salió el evento y todo, pero vemos que, bueno, esta es una caracterización propia, ¿no? Pero, digamos, Argentina no tiene una visión estratégica con respecto al mundo, cómo generar valor agregado en un contexto complejo, sino que también, digo, y en esto por ahí vos nos podés allanar un poco más el camino, pero, digamos, la política de Argentina hacia el mundo va hacia la venta de commodities, materias primas, y esa frase desafortunada de Macri, ¿no? De ni ser el granero del mundo ni el taller del mundo, sino simplemente el supermercado del mundo, ¿no? Una cosa muy extraña, ¿no? Sí, efectivamente. Me parece que hay una absoluta indefinición respecto del rol que tiene que jugar Argentina en este mundo, y si efectivamente esa fuera una definición, la de ser la góndola del mundo, en el sentido de producir y exportar alimentos con valor agregado, la verdad que la realidad muestra exactamente lo contrario. Lo que yo digo es que la góndola del mundo está en el supermercado de la vuelta de mi casa. Claro. El supermercado chino del almacén de la vuelta de mi casa, porque cada vez que voy veo más productos, alimentos, no estoy hablando de electrodomésticos ni nada de eso, que obviamente son importados, estoy hablando de alimentos importados. Cada vez que voy a mirar las alacenas, los estantes del supermercado, están los alimentos importados, y me parece que es una cuestión bastante naif o ingenua de parte del macrismo, es decir, bueno, exportamos alimentos con valor agregado en un mundo que lo que quiere hacer es importar, digo, las principales potencias mundiales, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China, lo que quieren hacer fundamentalmente es importar materias primas para producir sus propios alimentos. Entonces, encarar la inserción internacional de Argentina desde ese punto de vista es como mínimo ingenuo, porque lo que termina sucediendo es que Argentina termina exportando productos con muy bajo valor agregado, productos primarios fundamentalmente, que son utilizados como materias primas por las potencias desarrolladas para agregarle valor y producir manufacturas. Me parece que hay una absoluta indefinición de qué es lo que le conviene a la Argentina en este escenario, que no es un escenario muy sencillo para esa llamada inserción inteligente que proponen ellos en el mundo, porque primero no tuvo resultados en términos de exportaciones, pero tampoco tuvo resultados en términos de lo que se esperaba todo el tiempo, la declamada y ansiosamente esperada lluvia de inversiones. Es decir, digo, lo que ellos esperaban del mundo nunca llegó, y acá tampoco, obviamente en el G20 tampoco llegó. Carlos, y otra pregunta que te queríamos hacer, ¿no? Digo, bueno, surgió también en esta cumbre algunas críticas que hizo Cristina, por ejemplo, en el 2011, más estructurales con respecto a que estamos viviendo una fase de anarcocapitalismo, ¿no? Donde paradójicamente, en vez de apostar al consumo y a la economía real, lo que hay es una liberalización de los flujos financieros, ¿no? Que no producen trabajo, digamos, ya desde una perspectiva global, ¿no? ¿Qué opinás sobre esto y qué opinás sobre la regulación del capital financiero, ¿no? Porque, por ejemplo, también en el mundo hay paraísos fiscales, ¿no? Sectores que a partir de esta lógica no pagan impuestos, y bueno, una serie de cuestiones que afectan también lo que podría ser la igualdad o ciertas condiciones de igualdad a nivel mundial, ¿no? Y qué pensás, qué fuerzas hay que podamos hacer desde los trabajadores o desde algunos sectores para
tratar de frenar esto, ¿no? A ver, sí, eso que Cristina en su momento llamó anarcocapitalismo, en términos autores más académicos, digamos, que analizan la actual fase del sistema capitalista, la fase neoliberal, lo llamaron proceso de financiarización. Claro. Es decir, un proceso absolutamente desbocado, en donde el grueso de las ganancias son obtenidas o apropiadas, mejor dicho, porque las ganancias se obtienen del mismo lado, siempre del mismo lado, que es de la explotación del trabajador. Después, lo que está pasando en la actual fase del capital es que esas ganancias que se producen a través de la explotación de los trabajadores del mundo son apropiadas por las facciones financieras del capital. Eso es el anarcocapitalismo, o es el proceso de financiarización que se ha expandido de manera brutal en los últimos años. Hoy en día la economía financiera, digamos así, representa mucho más veces el volumen de la economía real, y además es una economía absolutamente desregulada. El sistema financiero está absolutamente desregulado. Las regulaciones macroprudenciales que existen en Basilea, en el Fondo Monetario Internacional, son absolutamente insuficientes para el movimiento minuto a minuto, segundo a segundo del capital financiero alrededor del mundo. Y lo que me parece, ¿qué tenemos que hacer los trabajadores? Bueno, por lo pronto protestar y decir que ese no es el modelo de desarrollo para nuestros intereses y para mejorar las condiciones de vida, ¿no?, de las mayorías populares del mundo. Y a partir de eso tratar de apoyar, empujar candidatos, partidos, movimientos, procesos que sean mucho más, que estén mucho más enfocados a la creación real y a la apropiación real del valor por aquellos que trabajan y por aquellos capitales que son de carácter productivo, no los capitales especulativos, capitales financieros. A mí, hoy me hicieron otra nota y me preguntaron, bueno, ¿te pareció importante lo que pasó ayer? Sí, importantísimo. Una de las principales noticias de la economía internacional, del escenario internacional en los últimos años, la asunción de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Me estaban preguntando por el G20, yo contesté por Andrés Manuel López Obrador. Me parece que esa es una bocanada de aire fresca para nuestras economías, para nuestros modelos de desarrollo, para nuestros países de América Latina, y me parece que va a ser tarde o temprano, y más temprano que tarde, digo yo, un gran ejemplo a seguir. Nosotros tenemos la posibilidad el año que viene de dejar de apoyar los errores que se han cometido, mejor dicho, la estafa que le ha realizado Macri al pueblo argentino, de decirle que iba a estar todo mejor, que iba a aumentar la producción, que iba a aumentar el consumo, que íbamos a ser más felices todos, que íbamos a hacer una revolución de la alegría. Estamos a pasitos en términos históricos de terminar con eso en la Argentina una vez más, porque no es el primer proceso neoliberal. Me parece que nos queda muy poco, tenemos que ponernos solamente de acuerdo y para aceptarle un nuevo golpe al neoliberalismo en la región, porque está claro que el neoliberalismo no le trae ninguna buena noticia a los pueblos de América Latina. Y de ningún lugar del mundo, ¿no?, pero de América Latina en particular. En particular, ¿no? Te quería hacer una consulta porque el 16 de noviembre se presentó en el Salón de las Provincias del Senado de la Nación Mundo Sur, ¿no? Un grupo multidisciplinario que busca plantear los puntos de partida para articular espacios tanto sindicales como académicos vinculados a una inserción a nivel regional y global que dé respuestas a estas políticas neoliberales, ¿no? ¿Podés comentarnos un poco esa experiencia? ¿Cómo surge la iniciativa? ¿Qué expectativas genera? Sí, efectivamente hicimos la presentación en el Senado. Es un grupo de referentes, de académicos, de sindicalistas, que estamos trabajando en una agenda positiva, una agenda propositiva respecto de cuál debe ser una inserción realmente inteligente, no esto que dice el macrismo de inserción inteligente y termina siendo exportación de materias primas y esperar una lluvia de inversiones que nunca llega. Lo que digo es una inserción realmente inteligente y realmente a favor de la región, de la nación y de la clase trabajadora, fundamentalmente en el ámbito internacional, pero que no puede estar jamás supeditada a los intereses ni de las grandes potencias ni de las grandes corporaciones transnacionales. Yo lo llamaría que el Mundo Sur es un equipo de trabajo, un equipo de pensamiento, de reflexión, de creación de documentos, de ideas, de perspectivas, de recomendaciones, para que los gobiernos nacionales y populares de la región en general y de Argentina en particular tengan un lineamiento muy claro a la hora de decidir su política exterior. Ese es el objetivo. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en varios documentos, en varias actividades, pero ese es el objetivo en última instancia. Bueno, y con respecto, la verdad que está bueno esto para seguir esta iniciativa.
teniendo en cuenta, bueno, distintos procesos, ¿no? Como el que vos decías, bueno, la verdad que sí, México finalmente está teniendo un gobierno popular progresista. Había otros en América Latina, creo que tenemos cierta base como para retomar, ¿no? un proceso de articulación regional, pero quería llevarte más ahora a lo que es la coyuntura nuestra, ¿no? Vos decías, el 2019 vamos a tener elecciones, es una instancia muy importante para retomar un camino, pero te quería consultar sobre el balance de lo que fue esta experiencia neoliberal macrista que, digamos, no sé si coincidís, pero vamos a terminar el año con indicadores que nos retrotraen a los 90, ¿no? Digo, la nueva articulación con el FMI, yo creo que, no sé si estás de acuerdo, pero vamos a terminar con 2 dígitos de desocupación, la inflación más alta desde el 91. ¿Qué balance haces sobre esta cuestión? Mira, el balance es como decís vos, es desastroso. Porque Macri nos vino a decir durante la campaña, le vino a decir al pueblo argentino que con su gobierno y con sus políticas, que nunca dijo cuáles eran tampoco, ese es un primer problema, que nunca tuvo un programa económico para mostrarle a la gente, sino que fue una campaña de marketing político en donde prometía cosas en general del tipo vamos a vivir mejor, todos los derechos que ganaste con el kirchnerismo te los vamos a mantener, los problemas que había los vamos a solucionar. Después hubo algunas promesas más segmentadas a los maestros diciéndole que tenían que ganar 40.000 pesos en 2015, a los jubilados que iban a ganar el 82% mínimo vital y móvil, a los trabajadores que no iban a pagar ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Una estafa clarísima respecto del electorado que lo votó, porque sucedió todo lo contrario. Y vos mirá, hace un análisis que es muy sencillo. 4 años de gobierno, 3 años van a ser de caída del producto, porque ellos ya en el presupuesto dijeron que el producto el año que viene va a caer 0,5%. De todas formas, el FMI dijo que va a caer 1,7%, y recientemente la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de los Ricos, digamos, dijo que iba a caer 1,9%. Y en general todos esos países todos esos organismos dan perspectivas que son mejores que las que terminan sucediendo. Así que yo digo que como mínimo la economía argentina el año que viene va a caer 2%. Pero suma todo eso, digamos, cayó la economía en 2016, repuntó mínimamente en 2017 porque fue un año eleccionario, hicieron algunas políticas públicas muy cortoplacistas para poner un poco de dinero en el bolsillo de la gente y lograr un resultado relativamente positivo. Volvió a caer en 2018, entramos en una corrida cambiaria muy fuerte, nos endeudamos hasta el caracú con el FMI, más allá del endeudamiento de 150.000 millones de dólares que se había generado en los mercados de deuda por parte del gobierno nacional, del gobierno provincial, de las corporaciones, etcétera, que se endeudaron muy fuertemente en dólares en los últimos años. Y en 2019 vamos a tener otro año de ajuste brutal y de caída de la economía, de los salarios, de inflación récord estos últimos años. Estamos técnicamente en hiperinflación, eso es 3 años sumando más del 100%. Estamos técnicamente en recesión, es decir, estamos técnicamente en esta inflación, cosa que hacía muchísimos años que no sucedía en la Argentina. La verdad que el saldo general del gobierno de Macri es, en términos económicos, desastroso. En términos políticos creo que aún peor. No me voy a meter mucho en estos temas, pero me parece que es un fiasco absoluto, y a mí no deja de sorprender, a mí no me sorprende que estos sean los resultados del neoliberalismo. Lo que me sorprende es que hayan sucedido tan pronto. En otros momentos de la historia hubo algunos momentos pequeños, unos pequeños momentos de prosperidad en el marco de políticas neoliberales. Eso tenía que ver con que el escenario internacional era otro, mucho más favorable para las políticas neoliberales. Lo que yo digo es que ellos quisieron hacer neoliberalismo en un mundo que no está apto profundamente para el neoliberalismo, es decir, en un mundo proteccionista, en un mundo que crece poco, en un mundo en donde hay poca inversión extranjera. Entonces ellos quisieron aplicar una receta de políticas que era más compatible con la situación económica del mundo al principio de los años 90, en unos años que no tenían nada que ver con ese contexto internacional. El resultado es inmediato y desastroso. Tal cual, coincidimos en eso. Una última, ¿no? Digo, coincidimos, creo que es desastroso para los pueblos, para la producción, ¿no? Digo, ellos también habría que decir que están ganando plata, ¿no? El sector financiero. Y te pregunto esto porque te quería preguntar cuáles considerás vos que son algunos ejes por los cuales podríamos plantear una propuesta económica alternativa a esto que
estamos sufriendo. Y en ese sentido también, ¿qué papel puede tener las universidades, la ciencia y la tecnología en ese marco, ¿no? Mira, acá hay que pensarlo en dos niveles. En primer lugar, yo lo llamaría un plan de salvataje económico, que es un plan de corto plazo, que tiene que tener como mínimo, digamos, 2 o 3 puntos que son básicos para cualquier gobierno que no quiera estrellarse contra la pared del default. El primero es ir a renegociar con el Fondo Monetario Internacional los plazos de pago del endeudamiento que ha tomado Macri, del cual se benefició Macri en 2018 y se va a beneficiar en el 2019, y que el gobierno que viene va a tener que pagar. Esta fiesta entre comillas que está teniendo el macrismo con estos dólares que están ingresando desde el FMI, lo va a tener que salir a pagar el próximo gobierno. Entonces va a haber que ir a renegociar con el FMI los plazos de pago, va a haber que renegociar seguramente también a través del FMI una reestructuración de los plazos de pago de la deuda privada, de la deuda con los acreedores privados. Eso es un eje muy concreto. El segundo eje es empezar a proteger la economía para que los dólares no se vayan tan rápido. Eso significa control de cambios, eso significa sistema de administración del comercio, y eso significa asignar determinadas prioridades a la generación genuina de dólares de la economía argentina, que es fundamentalmente a través de las exportaciones. Y un tercer paso es mejorar el motor del mercado interno, digamos, el crecimiento de la economía basado en el mercado interno, porque hoy no vas a tener lluvia de exportaciones en este contexto internacional, no vas a tener lluvia de inversiones, y que si querés empezar a crecer y mejorar las condiciones de vida de la población, vas a tener que ponerle mucha potencia al motor del consumo interno. Y eso significa mejorar salarios, mejorar jubilaciones y hacer obra pública, inversión pública muy fuerte. Me parece que esas son las 3 patas principales de un plan de corto plazo de salvataje nacional. Y en el largo plazo pensar el desarrollo de la economía argentina en términos de lo que se venía haciendo, de transformación estructural muy basada en la industria, muy basada en el desarrollo de sectores de alto conocimiento, de alta competitividad, de alta productividad, porque Argentina no puede seguir creciendo sobre la base de salarios bajos y sectores primarizados. Argentina no por historia, por estructura económica, por definición política, tiene que crecer en el futuro sobre la base de salarios altos. Y la única forma de crecer con salarios altos en un mundo como el de hoy es tener sectores productivos altamente competitivos e intensivos en conocimiento, en ciencia, tecnología, educación superior. Me parece que la principal apuesta de largo plazo que va a tener que hacer cualquier gobierno nacional y popular y que piense el desarrollo en términos sostenibles hacia el futuro es agregar valor, generar conocimiento aplicable a la producción, innovación tecnológica, y eso es presupuesto en ciencia, presupuesto en tecnología, presupuesto en innovación y presupuesto en educación superior fundamentalmente. Carlos, te agradecemos muchísimo la claridad de los conceptos y bueno, te vamos a seguir convocando porque es muy claro y es muy necesario estos debates para lo que vienen para adelante, ¿no? Buenísimo, un abrazo para todos. Ahora, entrevistas. La realidad nacional en CONADU al frente. Y continuamos. Qué gran entrevista, Pablo, la de Carlos Bianco. Y también escuchábamos Cuidado, de Resistencia Suburbana. Inauguramos este tercer bloque de CONADU al frente, el programa de los y las docentes universitarios. Y tenemos una gran visita hoy en día en piso, así que estamos muy contentos de poder recibir a nuestra compañera Lucía García Itzinson. ¿Está bien? Muy bien. Ella es directora de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura porteña. Te damos la bienvenida, Lucía. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en una nueva emisión de nuestro programa. Bueno, Lucía, queríamos conversar con vos varios temas. La verdad que, bueno, aparte Lucía es una compañera docente también de nuestra Universidad Arturo Jauretche, afiliada al gremio, una gran compañera, militante de hijos también, así que bueno, estamos como en una charla entre compañeros, ¿no? En principio teníamos un tema, queríamos saber tu opinión sobre lo que fue este fallo judicial que da por tierra a lo que es la causa por justicia sobre Santiago Maldonado, ¿no? La verdad que bueno, los familiares denunciaron que hasta el propio juez planteaba presiones para que no se hable más de este tema. En principio decir que
es muy, al menos para la ciudadanía tiene que ser muy sospechoso que un compañero que no sabía nadar tenga que tirarse al río, o no sé cómo fueron las causas, habrá que investigar, frente a una brutal represión de Gendarmería que no tenía por qué estar ahí, y bueno, y la verdad que nos parece aberrante que se intente cerrar esta causa y esta lucha por justicia, ¿no? Sí, fue, bueno, primero un fallo sorpresivo para quienes veníamos siguiendo la causa de Santiago Maldonado, porque cuando el juez Geral asume la investigación y queda atrás Otranto, parecía que iba a cambiar como el rumbo y la intención, ¿no? Que había como un compromiso más serio de parte de este juez, incluso se presentó con la familia, consideró gran parte de la prueba, pero bueno, finalmente fue el que firmó este fallo absolutorio, o sea, no hay nadie que sea responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, que sigue siendo el mismo hecho, ¿no? Porque Santiago estuvo desaparecido durante una cantidad de días hasta que apareció su cuerpo, y eso también forma parte de la misma responsabilidad del Estado, porque todo eso se dio en un contexto represivo. Un poco empieza a pasar algo, lo decía una compañera de Hijos, Raquel Robles, que se parece a los discursos que circulaban en la dictadura, en el sentido de que vos veías cosas que pasaban y después leías, o el discurso periodístico era que eso no había pasado, ¿no? Entonces eso empieza a generar una especie de como de esquizofrenia social, porque vos sabés, a tu vecino se lo llevaron a la noche, viste, escuchaste ruido. Y después no hay ninguna información que explique eso que sucede. Bueno, a mí me impresionó mucho ese fallo junto con el de Lucía Pérez, sí, claro, que con otras características, pero produce el mismo tipo de impunidad, ¿no? Es una joven de 16 años que va a un lugar, consume drogas, sí, no sé, eso dice la autopsia, pero vuelve muerta, ¿no? Y hay otros adultos que intervienen en esa situación que salen eximidos de cualquier responsabilidad. No puede ser. Una persona va a un lugar y lo que allí sucede, si esa persona es menor de edad, es responsabilidad de quienes son mayores de edad. Ahí me parece muy interesante esto que decís de relacionar también este tipo de hechos, porque hay como un denominador común de querer justamente eliminar los contextos o las circunstancias en las cuales se generan estos crímenes tan aberrantes, ¿no? Y tan espantosos, como por otro lado también justamente el despojo del Poder Judicial de tomar seriamente las pruebas que hay en este tipo de hechos, ¿no? Exacto. Sí, es esto, ¿no? Es cosas que suceden y no hay responsables sobre eso, sobre muertes, ¿no? Estamos hablando con hechos gravísimos, femicidios, homicidios. Entonces, claro, es central analizar esto en contexto, porque no es casual que estos dos fallos estén tan cerca en el tiempo y en un momento en el que el Poder Judicial está operando para legitimar el poder político. A ver, tenemos una ministra de Seguridad que cuando ni bien se denuncia la desaparición de Santiago Maldonado, dice en una conferencia de prensa que ella no va a tirar a ningún gendarme por la ventana. Y bueno, lo que hace Geral es ser consecuente con esos dichos de la ministra, ¿no? Proteger a la gendarmería de cualquier imputación. Bueno, tenemos un poder que está operando en conjunto en esa sintonía. Y bueno, es muy, digamos, muy brutal, porque uno dice, no tenés ¿no? El femicidio de Lucía, volviendo a ese hecho, generó el primer paro de mujeres el 19 de octubre de 2015. Bueno, generó toda una revuelta, ¿no? Porque había sido, lo que trascendió en un principio es que había sido un crimen brutal. Sí. Bueno, ¿cuál es la expectativa que socialmente una puede tener después de algo así? Que haya justicia, es lo único que puede en alguna medida reparar. Sí, restaurar. ¿no? Lucía, y una cuestión, ¿no? Esto que vos mencionabas, es la justicia por un lado, pero una fuerte campaña de los medios de comunicación para demonizar o desprestigiar a las víctimas, ¿no? Porque en el caso de Santiago, bueno, era un artesano, un bohemio. En el caso de Lucía, esta cuestión, ¿qué tiene que ver
que consuma, en todo caso, que haya consumido drogas con las garantías básicas que tiene que tener cualquier ciudadano para que no le hagan las atrocidades que le habían hecho. Pareciera como que están eximidos de justicia algunas personas. Pongámosle el caso de Rafael Nahuel, ¿no? Que luchaba, digamos, por los derechos de la comunidad mapuche, o cualquier caso de avasallamiento de los derechos. Siempre se intenta como de alguna manera morigerar, haciéndolos responsables a las propias víctimas, ¿no? Me recordaba el caso de Melina, la campaña de los medios de comunicación de que no estudiaba, era bolichera. Es terrible lo que está pasando. Es toda una estrategia, ¿no? Esa, ¿no? Porque al poner el foco en la víctima, de donde se está sacando el foco es de los victimarios, claro, ¿no? Entonces estamos hablando si está bien o está mal juzgar si Lucía tenía relaciones sexuales con chicos más grandes. Y en realidad lo que estamos haciendo es no hablar de esos tres imputados, uno de los cuales además tiene una relación de familiaridad con un alto, digamos, integrante del Poder Judicial marplatense, ¿no? Y todo eso parece que pasó de largo. Yo digo, retomemos, veamos de nuevo esos primeros días que pasaban en las noticias, que era lo que se decía, los vínculos de Ospidani, y nos vamos a dar cuenta que este final no es tan espontáneo, ¿no? Que hubo toda una manera de tejer esa causa. Bueno, me impactó mucho también las imputaciones a la primer fiscal, ¿no? Que había hecho todo mal, que se había, digamos, que había exagerado en sus declaraciones cuando todavía no había pruebas que peritaran lo que había sucedido en el cuerpo de Lucía. A ver, acá tenemos jueces de la nación que tienen a personas más de 2 años con prisión preventiva. Y después las tienen que liberar porque no tienen prueba y no estamos haciendo un escándalo, claro, ¿no? En todo caso, lo que se le puede acá recriminar a la fiscal es que no esperó el tiempo suficiente para... Yo no sé igualmente si ese primer diagnóstico que ella dijo, te digo, realmente a esta altura, no es verdadero. Claro, claro. ¿No? Y en realidad agarrársela con la fiscal, además es una mujer de paso, ¿no? Es la manera de desmontar lo que efectivamente sucedió con Lucía para transformarlo en esta otra cosa, bueno, una sobredosis en un contexto de... Bueno, pero bueno, lo terrible es el poder jugando ahí, ¿no? Sí, lo que subyace es esta cuestión de que comienzan nuevamente, y es tremendo para nuestra sociedad, a haber ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, en donde las mujeres por un lado, las personas con menos recursos, las personas con distintos contextos sociales, económicos, de raza, de religión, de credos, digamos, quedan totalmente excluidos de un sistema que los proteja en cuanto a sus garantías. Y en respecto a lo que decían, también no hay que olvidar de las operaciones mediáticas, que no solamente fueron de los poderes mediáticos hegemónicos que trataron la causa de Santiago Maldonado, donde en un principio comenzaron a dar hipótesis de que, bueno, cualquier tipo de hipótesis de que había viajado, que se lo había visto, sino que hasta, digamos, los mismos funcionarios de Cambiemos, como Elisa Carrió, también se habían sumado para confundir a la audiencia y para generar esto que decías vos, como un caos, y que justamente se tejan estos resultados, si se llega hoy por hoy a esto. Pero también lo que me parece una alevosía desde lo institucional es que la ministra salga con estos dichos tan tremendos como festejando el resultado de esta causa. A mí me parece de una gravedad absoluta. Sí, como un ganamos, ¿no? Como si hubiera dicho, ¿vieron? Ganamos. No ganamos nada. Perdimos a Santiago Maldonado y tenemos una ministra que desde un lugar institucional está legitimando el accionar represivo de la Gendarmería, que entró, y recordémoslo, a la LOF sin orden judicial ese día, ¿no? Claro. Efectivamente. Y bueno, y en el día de hoy tuvimos una nueva sorpresa, que es que el gobierno, bueno, esto fue en el día de ayer, pero en el día de hoy se hizo bastante más público y se instaló también que el gobierno legalizó la doctrina Chocobar finalmente, ¿no? Sí, así es. Sí, la ministra de Seguridad firmó una resolución en la que habilita el uso de armas de fuego por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, bueno, en circunstancias más amplias de las que previamente esto estaba posibilitado. Por ejemplo, en contextos de movilizaciones, ¿no? Pero aparte acá, lo interesante es que también, una vez más,
primero llevan a la práctica la doctrina y después la legitiman, porque a Orellana y a Marcos Soria ya los mataron, Claro. ¿no? Hace una semana y pico, 2 semanas. A Rafael Nahuel por la espalda, ¿no? Exacto. Digamos, esta las policías, nueva ¿no? resolución. Provinciales. Entonces, bueno, evidentemente hay una decisión política que si uno la analiza es coherente con todo un posicionamiento que ellos asumen más en general con los derechos humanos, porque, a ver, el negacionismo respecto de la dictadura es directamente proporcional a habilitarse a sí mismos a reprimir en el presente, ¿no? Sí. Y a sembrar terror, a sembrar Exacto. miedo, el miedo a las movilizaciones, a intentar justamente generar que la sociedad no reclame, no reivindique y no salga a... No, y además a la protesta arbitrariedad social. de las fuerzas represivas, porque no son de seguridad, ¿no? Digo, el artículo 5 de esta resolución plantea que pueden tirar si el presunto delincuente tiene un arma, aunque después se compruebe que es de juguete o que haga algún ademán que permita presumir que tiene un arma. O sea, el grado de subjetividad que le deja a unas fuerzas de seguridad que tienen antecedentes de gatillo fácil, que vienen de una historia en nuestro país donde han cometido delitos de lesa humanidad, donde hay antecedentes, y ahora se reafirmó desde que está este gobierno, de abusos y violencia institucional por el simple hecho de lo que comúnmente se llama portación de cara, digamos, ¿no? Es darle un poder muy fuerte a estas fuerzas de seguridad, ¿no? Sí, a unas fuerzas de seguridad que también hubo mucho esfuerzo por parte del gobierno anterior por educar en materia de derechos humanos, inclusive en cuestiones de perspectiva de género, o sea que es también un ir y volver, ¿no? De todo un camino que se venía haciendo por democratizar esas fuerzas de seguridad y donde otra vez se las habilita al ejercicio de la violencia, ¿no? Bien, bueno, se pasó volando el tiempo. Realmente son temas que para profundizar, para abordar, como decís vos, para volver atrás, para pensar mucho y para reelaborar y reflexionar. Bueno, te vamos a volver a invitar entonces, Lucía. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Mariana, muchas gracias Luis. Enviamos un beso grande también a Cristian y a Virginia y les deseamos pronta recuperación. Y nos vemos el día lunes que viene de 8 a 9 de la noche, aquí, por donde sino que por Radio Caput, en el programa Conadu al Frente, el programa de los y las docentes universitarios.